Shalom, buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan hoy. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con la presentación de los 613 mandamientos de la Torá. Como ya hemos anunciado mucho y ya han visto un par de presentaciones, y como hemos aclarado también que los 613 mandamientos, o sea, esa lista de 613 mandamientos, fue elaborada la lista por los rabinos ortodoxos. Y en realidad no son exactamente 613, porque lo que pasa es que ellos de un solo verso, por ejemplo, de una oración, sacan dos mandamientos a veces. Entonces, pues, llegan a 613. Pero cuando uno se fija bien, en realidad, en esa expresión, en esa oración o en ese verso, se expresa un mandamiento, que puede incluir dos aspectos, dos cosas, sí, como negar algo y prohibir algo, pero no necesariamente son dos mandamientos diferentes. Pero si se quiere seguir el sistema rabínico, pues no hay problema, ¿verdad? Se considera entonces 613 mandamientos. Vamos a mostrar la pantalla ahora, para entonces iniciar la lectura y el análisis de estos mandamientos. Aquí tenemos la parte número 4, parte 4 de la serie, que trata de oraciones y bendiciones, porque como ya hemos explicado, hemos agrupado los 613 mandamientos en temas, por temas, ¿ok? El tema número 4 es oraciones y bendiciones. O sea, son mandamientos, misvot, que tienen que ver con la oración y con la bendición, o bendiciones, ¿ok? Bueno, pues vamos a tener el primero, que dice la afirmación, ¿verdad? El enunciado rabínico, es lo que está al lado del número, servir y orar a Elohim. Entonces, y se basa en Éxodo 23:25 y Deuteronomio 6:13, que es más o menos una repetición. Nos adelantamos a decir que este mandamiento es afirmativo y que es aplicable a todos, todas las épocas, todos los tiempos, todas las personas, porque es un principio, digamos, espiritual general. Es como los mandamientos morales, que también son aplicables a todos, ¿verdad? A diferencia de los mandamientos rituales, que tienen unas especificaciones y unas circunstancias específicas en las que se puede cumplir ese mandamiento y otras en que no se puede cumplir. Pero eso lo iremos analizando poco a poco en la marcha. Bueno, el primero dice, leyendo siempre el hebreo primero para que practiquen escuchar el hebreo y luego la traducción. Dice, "We'abatem et Yahweh Elohechem uberach el lachmecha we'ed memecha wehashiroti mahalá mikerbeja. Y servirán a Yahweh su Elohim, y él bendecirá a tu pan y a tus aguas, y quitaré la enfermedad de tu medio". Esta manera de decir a tu pan y a tus aguas no es un error de traducción, es que hemos traducido de esa manera extraliteral, porque así es como lo dice el hebreo, ¿no? Y complementando ese, tenemos el de Deuteronomio 6:13, que dice, Yahweh Elohecha tira, weotola abod, ubishmo tishabea. A Yahweh tu Elohim temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Ahí está. Entonces, en la primera parte nos dice que debemos servir a Yahweh nuestro Elohim. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué quiere decir servir? Bueno, servir quiere decir hacer cosas por la persona a la que uno le sirve, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, le sirve a un rey o a un amo humano, a un jefe, entonces usted lo que va a hacer es, en términos de servirle, eh, hacer cosas para él. O sea, cumplir su voluntad, cumplir sus mandatos, cumplir sus órdenes o hacer favores para él, dependiendo de la situación o la circunstancia, ¿verdad? Entonces, servir a Yahweh, nuestro poderoso, nuestro Elohim,
entonces implica obedecer sus mandamientos, hacer su voluntad, cumplir eh, con las cosas que Él manda hacer y también con las cosas que Él prohíbe hacer. O sea, hacer y no hacer son dos modos de mandamiento, ¿verdad? Lo que nos manda a hacer, pues nosotros lo hacemos. Lo que nos prohíbe o nos manda a no hacer, entonces nosotros no lo hacemos. Eso es servir a Yahweh, básicamente, ¿verdad? En términos generales, habría que ir a lo específico, pero ese es un principio general. Entonces, la segunda parte de ese mismo verso, Éxodo 23, 25, dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Quiere decir que a raíz en consecuencia de ese servicio que rendimos a nuestro Padre, de esa obediencia que le prestamos a sus mandamientos, a su voluntad, entonces Él dice, promete que bendecirá nuestro pan y nuestra agua. Eso quiere decir nuestra alimentación en general, ¿verdad? Obviamente cuando la Escritura dice tu pan, no se refiere necesariamente y únicamente al pan literal, ¿no? Que se hace con harina, sino que es una palabra que abarca o incluye toda clase de alimentos. ¿Ok? Así que se podría traducir, y Él bendecirá tu alimento y tu agua. Y luego dice, y quitaré la enfermedad de tu medio. ¿Mm? Fíjense qué curioso, en esta frase, en esta oración más bien, está el padre o el que escribe, Moisés, diciendo que Yahweh bendecirá tu pan. Y enseguida cambia de persona y dice, y quitaré la enfermedad de tu medio. Eso es bastante común en las escrituras y hay que captar eso y entenderlo para entender, ¿verdad?, el asunto de quién es el que está hablando. Está hablando Moisés primero, servirás a Yahweh tu Elohim. Y posiblemente está hablando el mismo Padre. Si usted entiende que está hablando el mismo Padre, Yahweh, entonces es más interesante esa manera de hablar. Porque el primero se refiere a él en tercera persona, él, bendecirá, etcétera. Y luego dice, se refiere a él mismo en primera persona. Y yo quitaré la enfermedad de tu medio. Pero eso es un comentario incidental, ¿verdad? No necesariamente indispensable para entender el pasaje. Lo importante es que ahí manda a servir a Yahweh y la segunda parte dice a Yahweh tu Elohim temerás, eso es el Deuteronomio 6:13, y a él servirás y por su nombre jurarás. Interesante, ya hemos analizado antes lo de jurar por el nombre de Yahweh, ¿verdad? Está permitido en la Torá. Es más, está mandado ahí en la Torá. Lo que quiere decir es que si has de jurar, no vayas a jurar por deidades falsas o por cosas vanas o por ti mismo. Puedes jurar por el nombre de Yahweh siempre y cuando digas la verdad. Que ese juramento sea verdadero, genuino. Que no vayas a jurar por una mentira, ¿verdad? Esa es la idea ahí. Aunque el maestro, el Mesías, nos enseñó que es mejor, de todos modos, no jurar por nada. Que nuestro sí sea sí, dijo él, y nuestro no sea no, y ya. De ahí en fuera, pues, lo demás es innecesario. Eso es cuando uno es veraz. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente parte. Punto número 2. Según lo enuncian los rabinos, es el mandamiento repetir el Shema en la mañana y en la noche. Deuteronomio 6:7. Es un mandamiento afirmativo y es un mandamiento aplicable. Aplicable, obviamente, a todos los adoradores de Yahweh, ¿verdad? Del Todopoderoso. ¿Okay? Y dice, el mandamiento es más completo. Aquí hay una sección solamente. Weshinantam levaneja, wedivartabam, beshifteja, bebeteja, ubelechteja, baderech, ubeshavbeja, ubekumeja. Y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos, de los mandamientos, en tu estar en tu casa
y en tu andar en el camino, y en tu acostarte, y en tu levantarte. ¿Ok? Esa manera de hablar es una traducción extraliteral del pasaje, ¿verdad? Porque en hebreo así es que se dice, en tu andar en el camino, en tu acostarte y en tu levantarte. Esa es una traducción literal. Exactamente eso es lo que dice el hebreo. Pero cuando uno va a traducir al español o a cualquier otro idioma, pues se supone que entonces uno adapte esa sintaxis o esa manera de hablar, que la adapte al idioma receptor, que en este caso es el español, nuestro idioma. Por lo tanto, una traducción en un español mejor es, y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos o de ellas si son las mismas, dependiendo si cómo se traduzca, cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ya ese es un español un poco mejor, ¿verdad? Entonces la idea es repetir el Shema. ¿Qué cosa es el Shema? Pues ese pasaje que dice ahí de Deuteronomio 6, 4 en adelante, hay varios versos ahí. Por lo tanto, ahí dice que hay que repetirlo en la mañana y en la noche. Ahora, ya ese aspecto, ese concepto, es una interpretación rabínica, que no digo que está mal, pero lo que digo es que la escritura, la Torah, no dice cuántas veces al día hay que repetirlo, no lo dice. Lo que dice es que lo inculcarás a tus hijos, que hablarás de ellos en tu casa. Y luego dice, en tu andar en el camino, o sea, cuando salgas y estés conversando con alguien, pues habla también algo de eso. Y luego dice, y en tu acostarte, o sea, cuando te acuestes. Quiere decir que en tu casa, pues al acostarte, casi todo creyente hace una oración, ¿verdad? De acostarse antes de ir al sueño. Y ahí también debe repetirse el Shema, de Deuteronomio 6, 4 al 7, más o menos. Entonces, luego dice, y en tu levantarte, o sea, cuando te levantes, en otras palabras, por la noche y por la mañana, por la noche y por la mañana. Entonces, de ahí sacan los rabinos la idea de que se repite 2 veces al día, ¿ok? Y no hay problema, está bien. Eso sería como un mínimo. Bueno, el mínimo sería una vez al día. Un poquito más que el mínimo sería repetirlo 2 veces al día, ¿verdad? Cuando te acuestas y cuando te levantas. Pero ¿qué pasa? Que ahí también dice cuando estés en tu casa y en el camino. O sea, de viaje, en otras palabras, cuando estés de viaje. Porque no necesariamente en el camino cuando estés andando por el camino, sino también cuando estés de viaje. Eso es lo que significa también. Si tú tienes que viajar a otro pueblo y te quedas en un hotel, no vas a decir, bueno, aquí no lo voy a repetir porque esto no es mi casa. Y el mandamiento habla de repetir esto en mi casa. Pero es que no solamente dice en tu casa. Cuando dice en tu andar por el camino, quiere decir que donde quiera que tú estés, que vas a pernoctar, vas a hacer lo mismo que haces en tu casa. Lo repites al acostarte y al levantarte. Y si estás con tus hijos, por ejemplo, en ese viaje, pues también hacer alusión de alguna manera, una mención por lo menos de los mandamientos de Todopoderoso. ¿Eh? Por eso es que hay varias cosas ahí, dice en tu casa y en el camino, o sea, de viaje, cuando estés de viaje, y cuando te acuestes y cuando te levantes, sea en tu casa o sea en el hotel, o el parador o lo que sea, ¿no? O sea que eso tiene aplicaciones amplias de la manera como se estipula y se explicita el mandamiento. ¿Ok? Repetir entonces el Shema, que empieza diciendo Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh solamente, o solo Yahweh, o Yahweh es uno, se puede traducir de varias maneras. Y lo que dice después, los versos siguientes también, son parte del Shema. Pero algunos, como para brevedad, repiten solamente esa frase, esa oración, 6:4. Capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio. Escucha Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh es uno solo. Ese es como quien dice el mínimo. Pero entonces, si lee o repite los versos que le siguen,
que empieza diciendo amarás a Yahweh con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que dice ahí que debemos inculcarles a nuestros hijos, ¿ok? Y hablar de ellos en nuestra casa. Fíjense que el mandamiento es amplio porque usted dice, bueno, ¿y si no tengo hijos? Ok, pero es que eso no es lo único que dice ahí. Dice, las inculcarás a tus hijos, pero dice, y hablarás de ellos estando en tu casa. A lo mejor en tu casa está tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Si es el caso. O está un pariente o están tus padres. Por eso hace esa ampliación. Y luego dice en el camino y al acostarte y al levantarte. Ya lo de acostarte y levantarte, pues como que es algo un poquito más íntimo, más privado, ¿verdad? Tú solo, cuando estés ahí en la cama ya para acostarte o frente a la cama para acostarte, entonces tú haces esa meditación, esa reflexión de los mandamientos de la Torá. Del Shema principalmente, es lo que en realidad se limita en la afirmación de los rabinos, ¿no? Repetir el Shema en la mañana y en la noche en esas circunstancias que ya hemos explicado. Ok, vamos al siguiente, que es el número 3, que el enunciado rabínico dice, dar gracias después de las comidas. Deuteronomio 8:10. Es un mandamiento afirmativo y es un mandamiento aplicable. Ok, aplicable a todos los creyentes, discípulos y seguidores y adoradores del Padre en todas las épocas. O sea, que no se puede decir, "No, esto era para los judíos". Esa es lo que dicen muchos cristianos cuando se habla de la ley, ¿verdad? Eso era para los judíos. No me diga. Bueno, dice el mandamiento. "Ue ajalta, ue sabata, uberachta, el Yahweh Eloheja, al haaretz hatová asher natan lach. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la tierra, la buena tierra que te dio a ti". Ok, una traducción muy literal también, pero se puede adaptar. Ok, ¿por qué los rabinos dicen dar gracias después de las comidas? ¿De dónde sacan ellos la idea que se da las gracias por la comida después de la comida, después de habérsela comido? Bueno, el mandamiento lo implica, no lo dice así de claro, pero lo implica, porque le implica en el orden de los verbos que presenta ahí ese pasaje. Fíjense, dice, y comerás, uno, y te saciarás, dos, y bendecirás a Yahweh tu Elohim. Ahí está. Si te sigue la secuencia de esos tres verbos, ¿verdad? Comerás, te saciarás y bendecirás. Pues entonces sí, la implicación y la conclusión es correcta de que se debe dar gracias por la comida después de las comidas. Ahora usted dice, bueno, y si yo quiero dar las gracias antes de las comidas, también tiene un fundamento bíblico, porque no dirá la Torá así de clarito de que se bendiga antes de las comidas, pero tenemos el ejemplo del Mesías, nuestro Salvador, Yahushua de Nazaret, ¿verdad? Nuestro Redentor, nuestro hermano mayor que nos redime. Tenemos el ejemplo de él, que ustedes se acuerdan que 2 veces se menciona una ocasión de que él repartió unos alimentos, ¿verdad? Unos panes y unos pescados que después se multiplicaron y alimentó una multitud, ¿verdad? Con eso, pues lo primero que se menciona es que alzó los ojos al cielo y dio gracias, o bendijo, dice. Entonces, él nos dio el ejemplo de que también, no es que una cosa excluye a la otra, también se puede dar gracias por la comida antes de la comida, antes de ingerirla, ¿verdad? Y hay quien dice, bueno, entonces habría que darle las gracias antes y después. Ok, eso es lo que hacen muchos, la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Da gracias primero por el alimento, bendice al Padre por el alimento, porque fíjense que nosotros, si vamos a ser fieles a la Torah, no bendecimos los alimentos. No bendecimos los alimentos, nos bendecimos al que nos dio el alimento, que proveyó para nuestro sustento, que creó todas esas cosas. Lo bendecimos a él, no al alimento. ¿Eh? Ahora algunas personas dicen, bueno, bendice este alimento.
Está bien, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal, porque lo que estamos pidiendo es que Él bendiga el alimento. No bendecimos nosotros el alimento, sino pedimos que Él alimente, bendiga al alimento. Eso estoy tratando de analizar la costumbre, ¿no? Que mucha gente dice, Padre, bendice este alimento, etcétera. No está mal. Pero entonces, pues, si vamos a ser, digamos, más completos, pues estaría en orden decir, me parece a mí, que es apropiado, no estoy diciendo que es mandado y ni obligatorio, pero sí que es apropiado bendecir por el alimento, bendecir al Padre por el alimento antes de consumirlo y también después de consumirlo. ¿Ok? Mire, hermano, no es necesario, ni lógico, ni requerido que se haga una oración kilométrica, como nos enseñan los rabinos, ¿verdad? Especialmente la de posterior a la comida. La que ellos acostumbran a hacer anterior de la comida es sencillito. Un kiddush, como ellos le llaman, bendicen el pan como símbolo de la comida en general, bendicen el vino como símbolo de las bebidas al principio y ya. Entonces ingieren la comida y al final mandan los rabinos en sus sidurim a hacer una oración que es kilométrica. O sea, no la puedo ni repetir, ni la leería aquí delante de ustedes porque es excesivamente larga, extensa esa oración. Eso no es necesario, hermanos. Mire, el Padre lee nuestros corazones y nuestra mente y sabe lo que decimos antes que lo digamos. ¿Ok? Entonces, basta con decir, mira, el mínimo hay gente que come su alimento y después dice, gracias Padre por esta comida tan rica. Ya, eso es una bendición. O te bendigo Padre por este alimento que nos has provisto. Eso es una bendición. No tiene que hacer una oración kilométrica. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Si el Padre aprecia cualquier expresión de gratitud y de aprecio y de alabanza, sea larga o sea corta. Si usted quiere hacer una oración de 1 kilómetro de larga, por usar una comparación exagerada, pues allá usted, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer una oración como generalmente hacemos los seres humanos, pues está bien también. Cuando usted alguien le da un regalo a usted, vamos, póngase ese ejemplo. Alguien le da un regalo. Usted empieza a decir, mira, fulana, yo te alabo y te agradezco por este regalo porque tú eres la persona más bondadosa del mundo y tú acostumbras siempre a darme regalos y a menudo te piensas en mí y te ocupas de ir y comprarme un regalito y traerlo y etcétera, etcétera. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Así no es que se da gracias. Se le dice, te trae el regalo, se acepta el regalo y le dice, mi amor, o hermano, o amigo, o quien sea, gracias por ese regalo, qué lindo, lo aprecio mucho, gracias. Ya, esa es la manera de los seres humanos, más o menos, dar gracias por un regalo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la idea de ponerse a hacer oraciones kilométricas después de una comida? Sí, bastaría con decir, Padre, gracias nuevamente por este alimento que acabo de ingerir, si lo hace al final. Te bendigo. Como dice, también puedes recitar un poemita que alguien, no recuerdo ahora el autor, alguien escribió que dice, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Contigo en lo poco, contigo en lo más y siempre contigo. Precioso poemita que se puede repetir también si quiere, pero no es necesario tampoco repetir lo que otro dijo. ¿Ok? Diga usted palabras que salen de su corazón y de su mente. ¿Ok? Padre, gracias por esta comida. Ya, eso es suficiente, hermanos. Entonces, ir mucho más allá de eso, pues, pudiera rayar en la, ¿cómo diríamos? Parlería. Parlería, ¿se acuerdan? Cuando el maestro Yahushua, el Mesías, nos advirtió, y no, cuando oren, dice él, ¿se acuerdan? No multipliques palabras como hacen los gentiles, creo que dijo, que se creen que por su parlería, o sea, por sus muchas palabras,
por su mucho hablar, van a ser escuchados. Eso es interesante, hermano. ¿Eh? Entonces el Mesías está en contra de eso de hacer oraciones kilométricas, añadiendo palabras y palabras y palabras para hacer una oración extremadamente extensa. Él condenó eso. Entonces lo que estamos diciendo tiene sentido, hermanos. Nuestras oraciones deben ser breves y al punto. Digo, especialmente cuando hablamos de esto de dar gracias por la comida, ¿verdad? Ese no es el momento de darle un discurso al Padre. Ustedes entienden, y quizás han visto esto, hay gente que le da un discurso al Padre cuando están orando. Oh, unos discursos, he escuchado discursos muy bonitos, sí, no hay que negar que a veces hay gente que habla muy bonito y da unos discursos preciosos al Padre, pero el Padre no necesita discursos, hermano, creo yo. El Padre no necesita discursos. No necesita nada de nosotros, pero aprecia y agradece que expresemos nuestra gratitud, pero no mediante un discurso, sino mediante unas palabras sencillas y sobre todo que sean sinceras, que emanen del corazón, ¿verdad? Cuando decimos del corazón, quiere decir de los sentimientos, de la intimidad de la persona, y no de una cosa aprendida así de memoria, como se hace con los rezos, ¿verdad? Repetir algo de memoria que se lee y se aprende de memoria, pues es un rezo. Y no es que está mal, porque acostumbramos leer los salmos y muchos de esos salmos son oraciones. Entonces, cuando las repetimos, eso es un rezo. Pero cuando vamos a dar gracias por la comida o darle gracias por alguna otra bendición, pues no es necesario repetir un rezo, sino que se expresan las palabras del corazón. Eso es lo que se quiere decir. Ok, vamos al punto número 4. O el de hoy, el tema de hoy es breve. A ver, no poner una piedra para adoración. Levítico 26:1. Ese es el enunciado, ¿verdad? El enunciado rabínico. No poner una piedra para adoración. Es un mandamiento negativo, ¿ve? En este caso es negativo. Negativo quiere decir que prohíbe algo. Prohíbe algo. En este caso, prohíbe a poner una piedra para adoración. Y es aplicable a todo el mundo, a todo adorador de Yahweh por lo menos. Vamos a leer el mandamiento. Dice, Lota azulahem elilim ufesel umatseba lota kimu lahem we eben maskit lo hem. Dice, no harán para ustedes ídolos y escultura y estatua no levantarán para ustedes, y piedra labrada no pondrán en su tierra para inclinarse a ella, porque yo, Yahweh, soy tu Elohim. Ahí está. En otras palabras, aquí está prohibiendo el fabricar, confeccionar o poner una piedra. Cuando dice una piedra, puede ser una piedra, digamos, natural, pero como para orarle a esa piedra, o puede ser una imagen de piedra, una imagen de yeso, una imagen de qué sé yo, de madera, ¿eh? O de lo que sea, una imagen de metal, porque el principio es, aunque menciona la palabra piedra, pero usted no va a decir, bueno, ahí habla de piedra, no habla de metal, pues yo la puedo hacer de metal. No, el principio aplica a cualquier material. La piedra se menciona porque esa era la costumbre en aquellos tiempos muy antiguos, la costumbre, digamos, más extensa era hacer sus ídolos de piedra. Ellos tallaban la piedra, en algunos casos ni siquiera la tallaban, pero bueno, generalmente se tallaba la piedra y se le daba una forma de un animal o de un hombre o de una mujer. Eso era la costumbre pagana, ¿verdad? Entonces el Padre nos está diciendo que no debemos hacer eso y lo llama Elilim. Elilim quiere decir ídolos. No harán para ustedes ídolos, dice. ¿Ok? Lo ta'azulahem elilim, no harán para ustedes ídolos. Y luego dice ufesel y escultura. Luego dice umatseba, eso es una estatua. Y estatua no levantarán para ustedes. ¿Ok?
Y piedra labrada, luego dice más claro, más específico, piedra labrada no pondrán en su tierra. O sea, que está hablando de una piedra, pero mayormente labrada en el sentido de que ya se constituye una imagen, una representación, sea de un ser humano o de un animal o de una supuesta divinidad. Todo eso está prohibido. A mí me da mucha pena con otros hermanos de algunas religiones que, digo hermanos y amigos, ¿verdad? Porque no son de nuestra fe, pero bueno, algo parecido y hacen imágenes de yeso, de metal, de madera, de distintas cosas. Ellos hacen imágenes. Entonces las ponen ahí en un altar, a veces en su casa o en la iglesia, y la gente viene y se postra delante de esas imágenes y le reza a esas imágenes y le prende velas. ¿Eh? Eso se llama idolatría. Eso en la Biblia se llama idolatría, o sea, adoración de ídolos. ¿Y qué cosas son ídolos? Pues sí, todo eso que está mencionando ahí. Ídolos son esculturas, estatuas, piedras labradas o cualquier metal o mineral labrado. Esos son básicamente, en resumen, lo que son ídolos. Puede extenderse esa definición a otras cosas, ¿verdad? Como hay gente que dice, yo veo personas que para ellos su carro, su automóvil es su ídolo. Puede ser, ok. Su casa, hay quien dice hasta, hay veces que nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos si prácticamente los adoramos. Bueno, todo eso es posible, ¿verdad? Pero ya esas son interpretaciones, digamos, extensivas. O sea que el mandamiento se hace extensivo a esas otras cosas. Eso está bien. Pero el mandamiento específico, literal, prohíbe hacer imágenes de cualquier metal o material que sea para rendirles algún tipo de pleitesía o de adoración. O fíjense que dice, no las pondrás para inclinarte ante ellas. Ahí está. Es claro, hermanos, el mandamiento es claro, que no solamente nos prohíbe hacer esas imágenes, nos prohíbe ponerlas en nuestra tierra, y dice, piedra labrada no pondrán en su tierra, y nos prohíbe inclinarnos ante ellas. Todos esos mandamientos los están violando los que hacen y veneran esas imágenes, ya sea de, qué sé yo, de la Virgen María, de Pedro y Pablo y los apóstoles. Ustedes saben, todas esas imágenes de los supuestos santos es lo mismo. Si usted se postra ante ellas, le está rindiendo adoración. Aunque usted diga, no, no es adoración, pero la Biblia la llama adoración, porque dice, no te inclinarás ante ellas. Y en el momento en que usted pone la imagen ahí, y luego hace así, se inclina, o hace algún gesto religioso, ¿eh? Eso es adoración. Y eso es lo que prohíbe el mandamiento. Hermano, esto es sencillo. No hay que darle vueltas al asunto para excusar o justificar nuestras acciones equivocadas. Si nos equivocamos y nos postramos ante una imagen, no lo justifique haciendo análisis y elucubraciones teológicas para decir que no es lo mismo adorar que venerar. Hermano, ahí no dice ni adorar ni venerar, ahí dice para inclinarte ante ellas, no te inclines ante esas imágenes, ya. Que eso se llame adoración, o que eso se llame veneración, o que eso se llame latría, o como usted lo quiera llamar, eso no es lo que dice la Biblia hebrea. Dice eshtahawe, inclinarte ante ellas. O sea, prohíbe inclinarte ante esas cosas. ¿Ok? Hermano, ¿qué más claro lo quiere? Trato de explicitar lo mejor posible las cosas y que se vea claro, pero bueno, no soy perfecto y quizás no me entienden, no sé, pero eso yo lo veo claro ahí. No pondrás esas cosas en tu tierra para inclinarte a ellas. Ahí está, ese es el mandamiento claro, directo y específico, hermanos. Y es el cuarto, ¿verdad? Según la lista rabínica, el cuarto de los 613 mandamientos. ¿Ok? Vamos entonces
Am, bueno, ese es el último de la sección de hoy. Les advertí que al principio que la sección de hoy es corta, muy corta. Solamente tiene esas 4 partes, que son relativas a la oración, adoración, etcétera, y otras acciones relacionadas, ¿verdad? Volviendo un poco atrás el documento, vemos el título Oraciones y bendiciones. Quiere decir que, en resumen, solamente debemos orar al Padre, al Padre. Cualquier oración que se haga a otra persona que no sea el Padre, sea celestial o terrenal, sean los ángeles o quien sea, cualquier otra oración que no se dirige al Padre Todopoderoso Yahweh es equivocada, está mal, no cumple con las directrices de la Torá y de la Biblia en general, ¿verdad? Orar al Padre, luego servir al Padre, lo mismo, y luego agradecer al Padre, o sea, orar al Padre. Cuando hablamos de bendiciones que se dan por la comida, por ejemplo, pues se está hablando entonces de oraciones. Por eso el título de esta lección, de esta parte, número 4, se llama Oraciones y bendiciones. Así que nuestras oraciones, bendiciones, alabanza, bueno, alabanza lo dejo aparte porque hay otra cosa, pero oraciones y bendiciones y postrarse solamente ante el Padre, Yahweh de los ejércitos, el Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Luego las alabanzas es diferente porque las alabanzas sí se dirigen al Padre, pero también se pueden dirigir a los reyes, a los magistrados, o sea, alabar, elogiar a los magistrados, a los reyes, a los poderosos, que son, por ejemplo, los reyes en Israel eran seres humanos. Sin embargo, el pueblo le ofrecía elogios, alabanzas. Le escribieron salmos a David y a Salomón, ¿entiendes? Entonces, pues, eso de alabanza, pues, es diferente. Y también se le dirigen alabanzas a Yahushua, al Mesías, claro que sí. ¿Eh? Alabanzas. Adoración solamente al Padre. Bueno, espero, hermanos, que esta partecita de los 613 mandamientos, pues sea, digamos, fácil de entender, sea de provecho y que podamos ir captando poco a poco que todos estos 613 mandamientos pues tienen algo que enseñarnos. No todos aplican a nosotros, he repetido ya eso muchas veces, pero para que no se olviden, y vamos a entrar luego en los que no aplican a nosotros, ¿verdad? Estamos apenas comenzando, esa es la parte número 4 de la división que se ha hecho para los 613 mandamientos, y hasta ahora vemos que todos esos aplican a nosotros. ¿Ok? Cuando digo nosotros me refiero a los discípulos del Mesías Yahushua y a los adoradores de Yahweh, sean discípulos del Mesías o no, que serían, por ejemplo, los judíos, aplica a todos. Ya cuando lleguemos a los otros tipos de mandamientos, que pronto vamos a entrar en eso, pues aclararemos, ¿verdad? Que por qué no aplica a nosotros. Hay que aclarar por qué, eso es importante. Y eso viene próximamente. Así que les invito, queridos hermanos y amigos, a que me acompañen la próxima vez, la próxima semana, a continuar con el análisis, así muy breve. No estamos haciendo un análisis teológico profundo, un análisis sencillo y breve que todo el mundo puede entender. Y no solamente análisis, sino aplicación a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esas cosas a nuestra vida diaria? Eso es lo importante, quizá lo más importante en estos estudios de los 613 mandamientos de la Torá. Así que con esto pues terminamos, nos despedimos hasta la próxima semana. Shalom.